¿Alguna vez has mirado el mundo y te has preguntado si hay alguien, cualquiera, que realmente vive con integridad? ¿Has sentido que la corrupción es tan universal que parece no haber esperanza para la humanidad? El Salmo 14 es una de las evaluaciones más brutales y pesimistas de la condición humana en toda la Biblia. David hace algo extraordinario aquí, adopta la perspectiva divina y mira a la humanidad desde arriba, y lo que ve es devastador. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Toda la raza humana está corrompida. Pero justo cuando piensas que este salmo te va a hundir en desesperación total sobre la humanidad, aparece un giro. Hay un remanente, hay un pueblo de Dios y hay esperanza de restauración venidera. Este salmo te mostrará por qué el ateísmo práctico es la raíz de toda corrupción moral y por qué solo la intervención divina desde Sion puede rescatar a una humanidad que se ha corrompido hasta el núcleo. El salmo comienza con una de las declaraciones más famosas y controvertidas de toda la Biblia. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra necio es naval en hebreo, que no significa simplemente alguien con bajo coeficiente intelectual. Significa alguien moralmente deficiente, alguien que rechaza la sabiduría, alguien que vive sin consideración por consecuencias morales. Es necedad moral más que intelectual. Dice en su corazón, es amar belivo. Dice en su interior, piensa para sí mismo. Esto no es necesariamente declaración pública de ateísmo. Es convicción interna, filosofía operativa. No hay Dios. Es simplemente Ein Elohim. No existe Dios. Esta es la postura fundamental del necio en vivir como si Dios no existiera, como si no hubiera autoridad moral superior, como si no hubiera juicio último, como si fueras autoridad final sobre tu propia vida. Esta afirmación no es primariamente sobre ateísmo filosófico o teológico. En el mundo antiguo había muy pocos ateos en ese sentido. La existencia de lo divino era generalmente asumida, esto es, sobre ateísmo práctico, vivir como si Dios no importara, como si no estuviera observando, como si no fuera a pedir cuentas. Puedes profesar creencia en Dios teóricamente, pero vivir como ateo prácticamente. Y según David, esta es la raíz de toda corrupción moral. Cuando eliminas a Dios de tu ecuación moral, cuando vives como si no hubiera consecuencias últimas, la corrupción inevitablemente sigue. Se han corrompido, hacen obras abominables. Se han corrompido, es ishkitu. En hebreo, se han arruinado, se han podrido desde dentro. Es imagen de algo que era bueno, pero se ha descompuesto. Hacen obras abominables, es hitevu, alilá. Han hecho acciones repugnantes, detestables. La ausencia de Dios en el pensamiento lleva directamente a corrupción en acción. No hay quien haga el bien. Esta es declaración universal devastadora. No hay, es ein, no existe. Quien haga el bien, isosetov, hacedor de bien, ni uno solo. Esta es evaluación completamente pesimista de la condición moral de la humanidad. No es que la mayoría sea mala con algunos buenos, es que todos están corrompidos. Para quienes aprenden español, nota cómo dice el necio en su corazón, usa la preposición en para indicar pensamiento interno. El español frecuentemente localiza pensamientos y emociones en el corazón como si fuera espacio físico. Y no hay quien haga el bien, usa construcción impersonal con quien para indicar ausencia total de cualquier persona que cumpla el criterio. Desde los cielos miró el Señor sobre los hijos de los hombres. Ahora David nos da la perspectiva divina. Desde los cielos is min hashamayim, desde arriba, desde el punto de vista celestial. Miró is ishkif, inclinarse para mirar, observar cuidadosamente. Es la imagen de Dios examinando la humanidad desde arriba. Sobre los hijos de los hombres is al benei Adam. Sobre la humanidad, los descendientes de Adán. Esta es auditoría divina, inspección celestial de la condición moral de la raza humana, para ver si había algún entendido. Para ver is liber, con el propósito de observar si había algún entendido is hei, esh, masculé. Existe alguien que tiene discernimiento. ¿Qué entiende? Entendido aquí no es solo inteligencia académica, es sabiduría moral, capacidad de discernir
entre bien y mal y escoger el bien. ¿Qué buscará a Dios? Ki buscarau isdoresh, alguien que busca activamente, que investiga, que persigue. A Dios y Set Elohim. Dios está buscando personas que lo buscan, personas cuyo corazón está vuelto hacia Él en lugar de alejado de Él. Esta es la prueba de discernimiento genuino. ¿Buscas a Dios? No solo conocimiento sobre Dios, sino relación con Dios, no solo creencia teórica, sino búsqueda activa. Y el resultado de la búsqueda divina es devastador. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Todos Isacol, la totalidad, se desviaron. Isar, se apartaron del camino, se volvieron a un lado. A una Is Yashdaf, juntos, sin excepción, se han corrompido. Isneilayu, se hicieron rancios, se volvieron inútiles. Es imagen de comida que se echa a perder, de algo que ha pasado el punto de ser rescatable. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esta es la repetición de la declaración anterior, pero ahora con énfasis adicional a no hay ni siquiera uno. Engam Ejad, ni siquiera una persona. David está martillando el punto. Esto no es hipérbole retórica, es observación teológica seria. Desde la perspectiva divina, mirando la condición moral de la humanidad sin intervención divina, el veredicto es condenatorio en corrupción universal, sin excepción. Esta evaluación pesimista de la humanidad es fundamental para la teología bíblica. El apóstol Pablo citará este salmo exactamente en Romanos 3 como parte de su argumento de que no hay justo, ni aún uno. Esta no es visión misantrópica que odia a la humanidad, es diagnóstico realista de la condición humana después de la caída. Todos hemos pecado, todos nos hemos desviado, todos estamos corrompidos. No hay excepciones basadas en mérito humano. Esta verdad es incómoda, pero es fundacional. Si no entiendes cuán profunda es la corrupción humana, no entenderás cuán desesperadamente necesitamos gracia divina. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Ahora David hace una pregunta retórica, llena de incredulidad. ¿No tienen discernimiento? Isgelo Yadeu, ¿acaso no saben? ¿Son realmente tan ignorantes? Todos los que hacen iniquidad, Iskol Poleyabem, todos los trabajadores de maldad, aquellos cuya ocupación es hacer el mal. La pregunta implica que su comportamiento es tan obviamente autodestructivo que solo la falta de discernimiento más básico lo explica. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Que devoran Isogley, comedores, consumidores. A mi pueblo is Eimi, los que pertenecen a Dios, como si comiesen pan. Is Ashlu, leyen, como si fuera algo tan casual y rutinario como comer pan diario. Los opresores consumen al pueblo de Dios con la misma naturalidad que comen su comida diaria. Es imagen de explotación sistemática y casual. Violencia tan normalizada que ni siquiera se considera extraordinaria. Y no invocan al Señor. Y no invocan Islocara. No llaman a. No claman alto al Señor Yahweh. Aquí está la conexión. Aquellos que explotan a otros son los mismos que no buscan a Dios. La falta de relación con Dios lleva directamente a explotación de otros humanos. Cuando no respondes ante autoridad moral superior, inevitablemente abusas de aquellos con menos poder que tú. Esta conexión entre ateísmo práctico y opresión social es fundamental. No es coincidencia que los más violentos opresores en la historia frecuentemente han sido aquellos que rechazan cualquier autoridad moral trascendente. Ellos temblaron de espanto. Ahora viene un cambio dramático. Temblaron de espanto Ispayadú Fajad. Temieron con gran temor. La duplicación intensifica. Antemblaron con temblor. Algo sucedió que causó terror súbito a los opresores. ¿Por qué? Dios está con la generación de los justos. Porque Dios está Iski Elohim. Porque Dios existe, está presente. Con la generación de los justos, Isbeder Tazik, con la generación recta. Aquí está la reversión sorprendente. Después de declarar que no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno, David ahora habla de la generación de los justos. ¿Es contradicción? No. Desde perspectiva humana natural, todos están corrompidos, pero hay grupo que Dios ha hecho justo, un pueblo que Él ha separado para sí. No son justos por mérito propio, son justos porque Dios
está con ellos. Del consejo del pobre se burlan, del consejo Isatsat, los planes, las esperanzas del pobre Isani, el afligido Eu vulnerable. Se burlan, Istavisu, avergüenzan, ridiculan. Los opresores se burlan de las esperanzas de los pobres, tratan sus aspiraciones con desprecio. Pero el Señor es su esperanza. Pero es contraste fuerte. Los opresores pueden burlarse, pero hay realidad más profunda. El Señor es su esperanza. Is Yahweh Maseu. El Señor es su refugio, su protección. Lo que los pobres esperan no es fantasía vacía, es realidad. Tienen refugio en Dios, que los opresores no pueden tocar. Para quienes aprenden español, esta sección usa contrastes dramáticos marcados por pero. A los opresores se burlan, pero el Señor es refugio. El español ama estas construcciones adversativas para mostrar reversión de expectativas, para mostrar que hay realidad más profunda que contradice las apariencias superficiales. Y el Salmo concluye con expresión de anhelo escatológico, que de Sion saliera la salvación de Israel, que saliera Ismillitán, ¿quién dará? Esa expresión de deseo intenso, anhelo profundo de Sion, Ismitzion, de Jerusalén, del lugar donde Dios ha elegido habitar especialmente. La salvación de Israel, Yeshovat Israel, las liberaciones, los rescates de Israel. David está anhelando intervención divina desde Sión, que traerá salvación completa para el pueblo de Dios, aun cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Cuando hiciere volver, Isbishaf Yahweh, cuando el Señor traiga de regreso a los cautivos de su pueblo, Ishevot Amo, los cautivos en restauración de su pueblo. Puede referirse a retorno literal de exilio o a restauración más general de las fortunas del pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Se gozará Israel, saltará de alegría. Jacob e Israel son nombres paralelos para el pueblo de Dios, descendientes de Jacob en Israel. Se alegrará Ismesh. Estará feliz. Cuando venga esta salvación desde Sion, será ocasión de júbilo sin límites. Esta conclusión transforma el Salmo. Comenzó con diagnóstico devastador de corrupción universal, pero termina con esperanza de salvación venidera desde Sion. La condición humana es desesperada cuando se evalúa por mérito humano, pero hay esperanza cuando Dios interviene, cuando trae salvación, cuando restaura a su pueblo. El Salmo 14 es fundamental para entender la antropología bíblica, la doctrina de la humanidad. No es optimista sobre la naturaleza humana, no cree en bondad inherente universal desde la perspectiva divina. Todos se han desviado, todos se han corrompido. Esta es la doctrina de la depravación total, no en el sentido de que cada persona es tan mala como posiblemente podría ser, sino en el sentido de que la corrupción afecta toda dimensión de la humanidad. Nadie está sin mancha, nadie puede salvarse por mérito propio. Esta verdad es fundacional para entender la necesidad de gracia. Si algunos humanos fueran suficientemente buenos por sí mismos, no necesitarían salvación divina. Pero si todos están corrompidos sin excepción, entonces la única esperanza es intervención desde afuera. La conexión entre ateísmo práctico y corrupción moral es profunda. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. No es declaración intelectual aislada, es postura que lleva directamente a se han corrompido, hacen obras abominables. Cuando eliminas a Dios de la ecuación, cuando vives como si no hubiera autoridad moral trascendente, cuando crees que no hay juicio último, la moralidad se convierte en mera convención social. ¿Por qué no explotar a otros si puedes salirte con la tuya? ¿Por qué no devorar a mi pueblo como si comiesen pan si no hay consecuencias últimas? El ateísmo práctico destruye los fundamentos de la moralidad objetiva. La imagen de Dios mirando desde los cielos para ver si hay alguien que lo busca es conmovedora. Dios está buscando buscadores, no está buscando perfección moral. Está buscando corazones vueltos hacia Él, y la tragedia es que no encuentra ninguno por naturaleza. Todos se han desviado. Esta es la condición universal de la humanidad, una intervención divina. Pero aquí está la esperanza.
Aunque ninguno busca a Dios por naturaleza, Dios puede crear buscadores, puede llamar, puede atraer, puede regenerar corazones. De ahí que pueda haber generación de los justos a pesar de la corrupción universal. No son justos por mérito propio, sino porque Dios los ha hecho justos, porque está con ellos. La distinción entre los opresores y el pueblo de Dios es clara. Los opresores devoran al pueblo de Dios casualmente, se burlan de las esperanzas de los pobres, no invocan al Señor, el pueblo de Dios. Aunque vulnerable y pobre, tiene al Señor como su refugio. La diferencia no es mérito moral inherente, sino relación con Dios. Aquellos que buscan a Dios, que confían en Él como refugio, que son parte de su pueblo, tienen protección que los opresores no pueden penetrar. Eventualmente, los opresores temblarán de espanto cuando descubran que Dios está con aquellos que pensaban poder devorar impunemente. La conclusión, anhelando salvación desde Sión, es profundamente escatológica. David no está satisfecho con la situación presente. Sí, hay pueblo de Dios. Sí, Dios es su refugio. Pero todavía está anhelando liberación final, restauración completa. Que de Sión saliera la salvación. Es grito por intervención divina decisiva que traerá restauración completa. Para lectores cristianos, esta esperanza encuentra cumplimiento en Jesucristo, quien vino de Sion nació en Belén, ministró desde Jerusalén para traer salvación. Él es la respuesta a que de Sion saliera la salvación de Israel. Para quienes están aprendiendo español a través de la Biblia, el Salmo 14 ofrece vocabulario relacionado con corrupción moral y salvación an necio. Corrompido, abominables, desviaron, iniquidad, devoran, espanto, cautivos. También presenta estructura de diagnóstico, seguido de esperanza. Primero, evalúa la condición, se orapt a. Luego, ofrece solución, salvación desde Sion. Esta estructura es común en profecía bíblica. El Salmo 14 nos confronta con verdades incómodas sobre la naturaleza humana. No somos, básicamente, buenos que ocasionalmente cometemos errores. Somos fundamentalmente corrompidos, desviados del camino, necesitados de salvación que no podemos proporcionar por nosotros mismos. Esta verdad es humillante, destruye el orgullo humano, pero también es liberadora. La salvación dependiera de nosotros, estaríamos sin esperanza porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero si la salvación viene desde Sion, si es iniciativa divina, si es gracia desde arriba, en lugar de logro desde abajo, entonces hay esperanza real. El Salmo también nos advierte sobre la ceguera moral de aquellos que viven sin Dios. ¿No tienen discernimiento? David pregunta con incredulidad, ¿cómo pueden ser tan ciegos? ¿Cómo pueden devorar al pueblo de Dios tan casualmente? ¿Cómo no ven las consecuencias de su comportamiento? La respuesta es que cuando vives como si Dios no existiera, pierdes capacidad de discernimiento moral básico. Lo que debería ser obviamente malo se normaliza. La explotación se vuelve rutinaria como comer pan. La crueldad se justifica. La opresión se racionaliza. Sin punto de referencia trascendente, la brújula moral se descalibra completamente. Finalmente, el Salmo 14 nos da esperanza incluso en medio de evaluación devastadora de la condición humana. Sí, todos están corrompidos, pero Dios puede crear generación de justos. Sí, los opresores devoran al pueblo de Dios, pero Dios es su refugio, y los opresores eventualmente temblarán. Sí, la situación presente es oscura, pero viene salvación desde Sion. El que tiene oídos para oír, que oiga, hay esperanza, pero no está en la humanidad misma. Está en Dios que interviene desde Sion para salvar a un pueblo que no puede salvarse a sí mismo. Esta es la buena noticia en medio del diagnóstico sombrío a la salvación. No depende de nosotros. Bien, Sion